Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas abogado. noches, abogado. Bueno, vamos a continuar con la plenaria. Bueno, yo aquí tengo ya algunos que les preguntamos la semana pasada, perdón, la última clase. Y vamos a continuar con el tema que estábamos viendo y vamos a hacer algunas preguntas que de repente pueden ser siempre del examen, pero que es parte también del contenido. Vamos a avanzar un poquito porque, como recuerdan, hoy tendríamos ya por decir así, el último repaso, porque recuerden que de ahí viene la semana morazánica y nos veremos hasta el día martes, porque el examen es precisamente el día lunes, 11 de octubre, ¿verdad? Así que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Para que así lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a recapitular. ¿Se recuerdan que la vez anterior habíamos hablado desde un comienzo lo que era el conocimiento, cómo se llega a lo que es el conocimiento, los 3 momentos del conocer, los niveles del conocimiento, las características del conocimiento, si existía diferencia, digamos, entre conocer y saber, o si en su defecto podríamos decir si existen diferencias sobre él y pudimos determinar que así lo era, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito del origen y clasificación de las ciencias, que si bien es cierto es parte de la primera clase, pero vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido y ver algunos temas que son muy importantes también. Bueno, vamos a escoger a otros compañeros y siempre les pido que cuando los mencione, pues puedan abrir sus cámaras y puedan participar. Bueno, vamos a ver, alguien que no me haya participado anteriormente. Vamos a ver, Isis Bonilla. Isis. Buenas noches. Ok, Isis. Bueno, vamos, no sé si de repente usted vio el video, hay un video dentro del material de la clase 1 que habla sobre el origen de la ciencia. Quiero que usted me explique con sus palabras, no hay ningún problema. ¿Cómo se origina la ciencia? ¿Quiénes son los que precisamente hacen ese descubrimiento? ¿Cuál es la diferencia que ellos hicieron ver, digamos, con respecto a lo que era el pensamiento en aquel entonces? ¿Y cuál fue el aporte fundamental de estos pensadores? A ver, Isis. Bueno, creo que si ese video, sí lo vi, creo que es ese, en donde antes creían en lo que era el mito, en los mitos de Grecia y todo eso, de los dioses y así, pero los pensadores o filósofos, también científicos, quisieron buscar otra verdad. No, ya decidieron dejar eso atrás y buscaron ya lo que era la ciencia. Bueno, también recuerdo que, ay, qué nervios, ellos buscaron métodos también para poder investigar sobre esa verdad. No recuerdo más. Ok, de entrada lo que mencionó está bien, ¿verdad? Más que Ujú. todo, de manera general es cierto, fueron los griegos los que hicieron esa diferenciación. Ellos diferenciaron dos cosas, doxa y epísteme. La doxa era el pensamiento mágico religioso, que era el que menciona usted, y la epísteme es lo que en aquel entonces se conocía como ciencia. ¿Quiénes fueron los primeros que determinaron este nuevo pensamiento? Se les llamaba presocráticos. ¿Por qué se les llama presocráticos? Porque, como bien dice el término, fueron antes de Sócrates, ¿ok? Como de igual manera existen diferentes escuelas del conocimiento en la filosofía, estos señores como Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, fueron los presocráticos. Entonces ellos diferenciaron lo que era el pensamiento mágico religioso
Y como bien lo dijo usted, de lo que era el epísteme. ¿Cuál fue el aporte fundamental de los griegos? A ver, alguien que le ayude a Isis. Vaya, Brian, a ver si ya participó Brian. Sí, Brian Galo. ¿Cuál fue el aporte fundamental de los griegos? Ah, Buenas noches, licenciado. El aporte principal de los griegos creo que fue dividir la religión de la ciencia. ¿Seguro? El conocimiento. Bueno, lo que le entiendo es eso, una división que creo que era muy necesaria, ya que ellos creían demasiado en los dioses, pero con los primeros filósofos presocráticos se tomaron el tiempo y pudieron hacer la división. Ok. De Vamos a ahí ver. Sí, 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 dígame. creo que de ahí este conocimiento pasó a Oriente con las invasiones que tuvieron hasta Al-Kindi mucho tiempo después, porque la Ok. ciencia no viajó de una vez a Occidente, sino primero a Oriente y de ahí se esparció por el resto del mundo. Ok. Veamos. Ángela ahí tiene levantada la mano. ¿Qué aporte nos puede dar, Ángela? Bueno, en resumido, yo entendí que fue el surgimiento de la ciencia, lo que el mayor aporte de los griegos para ellos. Ajá. ¿Puede abrir la cámara, Ángela? Es que no tiene, ¿No no tiene? tiene esta, Ah, no. ok. Ajá. El surgimiento de la ciencia. A ver, Luis, Ujú. dígame, Luis. Sí, buenas noches, abogado. Lo que yo le podría aportar de, bueno, conocimiento. Técnicamente nosotros ahorita nos basamos en la ciencia y yo en lo que pude leer, técnicamente antes pensaba en un método filosófico, ¿sabes? Antes de Aristóteles. Pero yo creo que, bueno, no es como un aporte o como un proyecto que se hicieron, sino que técnicamente como que Aristóteles contribuyó con tres aspectos o incluyó tres para que ya no se pensara solo filosóficamente. Y no, bueno, si mal no recuerdo, solo recuerdo que es teoría y praxis. Y que técnicamente dentro de ellas surgía una disciplina, que fue donde nos condució, perdón, la ciencia. Entonces, Ok. Ahí mencionó parte de lo que más adelante, como bien dijo usted, Luis, fue la clasificación, la primera clasificación de la ciencia, una de las primeras clasificaciones, ¿verdad? Que la hizo precisamente Aristóteles. Pero todavía ahí nos falta algo, hay un elemento en particular y tiene que ver con esos argumentos válidos que se hacen y que aparecen precisamente dentro de lo que es los fenómenos. A ver, Jarid. El micrófono, Jarid. Discúlpame. Ajá. Primeramente, los presocráticos, tales como Tales de Mileto, que fueron unos los que estuvieron involucrados, ellos hicieron la división de la epísteme y de la doxa. Y de ahí fue donde surgió la ciencia. Entonces, no fue que dividieron la religión de la ciencia, porque en ese entonces no habían descubierto la ciencia, sino que fue como en el inicio, ellos se basaban más en creencias, por ejemplo, de los dioses. O sea, ellos se basaban en digamos, en la agricultura. Ellos pensaban que había un dios del maíz. O sea, que ellos se basaban más que todo en los dioses, en las creencias, en los mitos. Pero ahí fue donde ellos llegaron a dividir la epísteme de la doxa. Y ahí fue el surgimiento de la ciencia. Ok, ok. Bien, Jarid. ¿Alguien más? Ángela, ¿quiere? No, Lisandro, perdón. Lisandro Pineda, que no había participado. Sí, yo quería aportar que lo que los griegos más dieron fue como la causa y el efecto, es decir, dejaron de hacer todas las explicaciones como si fueran dioses, sino que empezaron a decir por qué pasaban las cosas naturalmente. Es decir, dejaron de creer que un rayo caía gracias a Zeus, por así decirlo,
y era a causa de las nubes o el cambio de clima y cosas así. Eso era lo que quería aportar. Exacto. Lisandro dio la respuesta puntual. ¿Cuál es el aporte fundamental de los griegos? Como recuerden que en aquel entonces la ciencia surge de la filosofía gracias a la observación de los fenómenos. Fueron los filósofos quienes a través de la observación pudieron captar que todos y cada uno de estos fenómenos tenían una explicación de una causa y un efecto. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa precisamente en argumentos válidos, en donde se utiliza el razonamiento, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque es pregunta de examen. Pregunta de examen. Bueno, vamos a ver. A ver, de los que estábamos levantando precisamente la mano. A ver, Daniela Martínez, no ha participado todavía. ¿Daniela? Estoy ahora. Daniela, con sus propias palabras, ¿qué es la ciencia? Pues para mí es un conjunto de saberes científicos que pueden ser verificables, que tienen un método y un fin, y necesitan básicamente de la verificación para ser comprobados. Si no se comprueban, pues no es ciencia como tal. Uh-huh. Ok, exactamente. Bien lo dice usted. Ciencia viene del término que es conocimiento. Y lo que es precisamente, ¿qué es lo que pretende cada ciencia? Llegar precisamente a ese conocimiento. Y como bien lo dijo usted mencionó algunos elementos para llegar a ese conocimiento, y es a través del método científico, ¿verdad? A través de comprobar precisamente esos conocimientos. Excelente, Daniela. Veamos alguien más que no me haya participado. Ahora vamos a hablar de algo bien interesante. En principio, la ciencia era en singular. Los filósofos trataban de explicar lo que es la ciencia a través de un método. Pero el problema es que se dieron cuenta que a través de una sola ciencia no se podía explicar la diversidad del conocimiento que existía dentro de lo que eran los fenómenos naturales y dentro de lo que era la sociedad. Entonces, ellos se vieron más adelante de poder ir más allá. Entonces empezaron a clasificar a la ciencia. Ahí fue cuando aparece la primera clasificación de Aristóteles, que está la praxis, está la teoría y la poiesis, ¿verdad? Que fueron la primera clasificación o de las primeras clasificaciones que se dieron. Más adelante, en la Edad Media, aparecen como 500 ciencias o disciplinas. Y aparece una clasificación o diversas clasificaciones de ciencia. Entonces, aparecen diversas escuelas epistemológicas que más allá de lo que ya estaba fundado a través de las diferentes ciencias, como ya deja de ser ciencia y pasa a ser en plural, ciencias. Entonces ya el conocimiento es complejo y es necesario integrarlo. Entonces aparecen diversas escuelas epistemológicas. Tenemos el concordismo, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad. Son 4 propuestas epistemológicas para integrar el conocimiento. Entonces, vamos a ver. Denis Sánchez. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Denis. De esas 4 propuestas, ¿cuál se recuerda usted? Y tal vez maneja usted un poquito mejor de las que haya leído. Pues está la multidisciplinariedad. Ajá. ¿Qué fue interdisciplinariedad. ¿Qué fue lo que entendió, digamos, de una de ellas? Pues Con tal que me explique que en la interdisciplinariedad es donde se mezclan las ciencias. Y en la multidisciplinaridad, pues solo es una exposición de los conocimientos sin mezclarse. Eso entendí entre las dos. Esa es la diferencia entre ellas. Ahora, al mezclarse, ¿qué pasa? ¿Se crea qué? Surgen nuevas ciencias. Exacto. Ahí usted pudo ver que puede surgir como, por ejemplo,
la biogeoquímica, la sociolingüística, electroquímica, la electroquímica, la bioética, que bioética, surgen gracias a que el ser humano tiene que esa unión. explicar, exacto, tiene que explicar los fenómenos. Pero Sí. aquí se integra. Pero en Se la integra. multidisciplinariedad la diferencia es que no se integra, sino que No cada integra. una trabaja por separado. Sí, por separado. Entonces, aquí lo que hay es un diálogo con sus propias teorías, con sus propios principios, con su propia metodología, con su propio conocimiento, trata de explicar ese fenómeno. En otras palabras, es solucionar un fenómeno, pero existen diversas ciencias que ayudan a solventar ese fenómeno. Vaya, Sí. yo les doy un ejemplo. A veces se da de que de repente en una empresa hay un problema de cansancio mental, dice. Y el cansancio mental por naturaleza provoca también un cansancio físico. Entonces, si quisiéramos solucionar un problema de esos en una empresa, a nivel laboral tendríamos que utilizar diversas disciplinas. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, la psicología, hasta la biología, hasta la ciencia médica y hasta lo que es el derecho. ¿Por qué? Porque para poderle dar explicación y poder analizar el problema y tratar de buscarle una solución, entonces necesitamos de diversas disciplinas. Esa es la multidisciplinariedad. En la la diferencia es que ahí sí se mezcla. Ahí sí es necesario crear una nueva ciencia para poder solventar y darle una explicación a esos fenómenos. Ok. Gracias, Denis. Veamos. No. ¿Alguien más que me participe? Hola, buenas noches. Yo Karen. quiero participar, sí. Ajá, dígame, Karen. ¿Puede encender la cámara? Sí, ahorita. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Yo quiero dar un ejemplo de lo que usted estaba hablando acerca de lo de las oficinas, ¿verdad? Del estrés y de lo de todo lo que debe de incluir para hacer un análisis, ¿verdad? Dentro Ajá. del cansancio mental. Y para Sí. eso creo que inventaron o ¿cómo se llama? Dividieron lo que es la ergonomía, ¿verdad? Que la ergonomía es la ciencia que estudia la relación que tiene el empleado con su área de trabajo, donde esta ciencia lo que busca, ¿verdad? Es que el empleado trabaje con la mayor comodidad para tener, ¿cómo sería? La Mejores mayor, resultados. mayor resultados del empleado. Así es. En este caso es un ejemplo no solamente de multidisciplinaridad, sino que es un ejemplo de interdisciplinaridad, porque se crea una nueva disciplina para poder solventar ese problema, digamos, de cansancio laboral, ¿verdad? Está muy bien, Carlos. Ahora, ¿ustedes leyó un poco o vio dentro de lo que es el video de la complejidad en cuanto a esta disciplina sobre el concordismo? No. ¿No? No. ¿Alguien que de repente me pueda hablar un poquito del concordismo? ¿Qué fue lo que entendió del concordismo? ¿Qué es otra propuesta tendiente a eso? Dígame, Alejandra. Gracias, Karen. Bueno, yo sí vi el video y como que el concordismo es el método que buscar concordancias, como la misma palabra lo dice, entre las ciencias y lo que ellas están dando a demostrar, verificando o están estudiando. Eso fue lo que entendí. Ok, concordancia. ¿Concordancia con qué, Alejandra? Vaya, por ejemplo. Entre las disciplinas que se están... Hay dos temas ahí específicos, Alejandra, y por eso la interrumpo. Porque dentro del concordismo, es cierto, trata de poder concordar entre lo que es la ciencia y lo que es la fe, por ejemplo. La ciencia con lo que es el colectivismo. Vaya, usted sabe que hay muchos litigios
de que muchas veces dentro de la Biblia, por ejemplo, hay diversos aspectos históricos que traten de poder comprenderse y enlazarse precisamente con la ciencia. Hay muchos dentro de la ciencia que consideran que es muy difícil que la fe se pueda unir a lo que es precisamente la ciencia. Entonces el concordismo es una de esas propuestas que ayudan a darle respuesta a esas cosas, ¿verdad? Porque sí hay algunas cosas sobre las cuales se pueden enlazar, se pueden explicar, pero hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que de repente necesitan un engarce de otras áreas del conocimiento, como por ejemplo para poderlas explicar. Isis, ¿quería participar? Gracias, Sí, Alex. es que le quería decir que buscaban, el concordismo buscaba un punto en común entre la verdad científica y la verdad religiosa. Así es, sí. Y de la transdisciplinariedad, Isis, ¿qué fue lo que entendió? Esa es la más difícil de las cuatro. Sí. Hay que entenderle qué es la transdisciplinariedad. No, esa casi no. De las otras sí sé bastantecito, pero de esta ya. Ok. A ver, Noris Gómez. Buenas noches. Yo lo que entendí de la No, interdisciplinariedad. transdisciplinariedad. No, a esa sí no recuerdo porque yo me enfoqué más en la interdisciplinariedad y la multi. Ajá. O sea, yo lo que entendí de la primera fue que trabaja, digamos que trabaja para cumplir, digamos para intercambio de resultados, para ver un fenómeno. Y en la multi, la ciencia se enfoca en su propio criterio, o sea, en la inter como que es un poco, consiste en intercambiar resultados, y la multi no, de cada ciencia, ¿verdad? En la primera, y en la multi entendí de que no, ellos como que no relacionan los resultados o hacen intercambio, sino que se hacen de su propio enfoque, o sea, yo le entendí que como que son, en la multi no comparten, sino que hacen la función de su propio enfoque, algo así, el conocimiento. Entonces ahí es que tenía la diferencia, que parece que en la multi hay una cooperación y en la inter, no, en la multi es su propio, o sea, como que no comparten los resultados, las opiniones del resultado. Eso entendí, o sea, no sé si me di a entender. Sí, si usted ve, como bien lo dijo usted, cuando hablamos de multidisciplinaridad, lo único que hay es nada más es un diálogo. Hay una cooperación mutua, es multidisciplinar, ¿verdad? Es interactiva, se trata de ver un fenómeno, buscar una solución a ese fenómeno y se hace con diversas ciencias. En el caso de la interdisciplinariedad, no, ahí sí hay una conexión, se unen dos disciplinas y se crea una nueva disciplina. ¿Por qué? Porque la interdisciplinaridad implican puntos de contacto entre ambas disciplinas para poder solucionar los problemas, los conceptos y aplicar los métodos. Hay una reagrupación de saberes. Aquí no hay un diálogo. Aquí trabajan en conjunto. Pero ojo, se crea una nueva ciencia, ¿verdad? Se crea una nueva ciencia. Ahí mencionamos con el compañero algunas de esas ciencias, la bioética, la sociolingüística, la fisicoquímica, la electroquímica. Son dos disciplinas que se conjuntan para construir un lenguaje nuevo, un punto de vista en común, un discurso y una perspectiva independiente, pero que se va dentro de lo que es propiamente la nueva ciencia, ¿verdad? La multidisciplinariedad no.
es todo lo contrario. Ahora, con la transdisciplinariedad, ¿qué es lo que ustedes entendieron? A ver. Licenciado, que con la transdisciplinariedad, que, que busca, así como usted lo mismo lo dijo, tener un debate de diferentes puntos de vista para hallar como una... como un punto en el que se pueda resolver X problema para llegar a obtener algún conocimiento o alguna solución a esos problemas o algo así. Así es. Pero la duda aquí, Alejandra, sí, dígame, Cirque, ¿alemán? Digamos, de lo que yo entendí de la transdisciplinariedad es como ese traspaso o esa unión que tienen varias disciplinas para encontrar el resultado a un problema en concreto, un problema en general, que no solo lo resuelve con una ciencia, sino que tiene que pedir ayuda a otra. Eso fue lo que yo entendí. No sé si estoy bien. Anda más o menos cerca. Vamos bien. Ajá, dígame, Luis. Te le pongo la cámara. Bueno, no sé si mi punto sea válido, ¿verdad? Pero yo creo que la transdisciplinariedad se basa o se vale por las ciencias ya adquiridas de la inter y de la multi. Porque técnicamente en esta yo creo que se busca hacer como esa respuesta emergente, por decirlo así. O sea, que la la transdisciplinariedad se basa en unir todas esas ciencias ya creadas por la inter y la multi para darle a un problema más grande, o sea, que se basa individualmente ayudándose de las dos anteriores. No sé si estoy bien. Ok. Más o menos por ahí. Ajá, bueno, dígame, para mí es una cooperación entre disciplinas que normalmente se da entre áreas de un conocimiento que son compatibles. Tengo un ejemplo, no sé si cabe dentro. Por ejemplo, o sea, como lleva un trabajo en conjunto de cooperaciones, en el proceso de adopción de un niño, por ejemplo, primero pasa por un proceso en el que un psicólogo necesita analizar al niño, o sea, hacerle preguntas, al igual manera que pasa por los adoptantes. Después pasa un proceso de un trabajador social, el cual ellos van a hacer un estudio socioeconómico a la vivienda de los adoptantes. Y después últimamente pasa por el procedimiento jurídico, que es ya en el que el abogado pues ya hace pues concluyendo con lo jurídico ya, ¿verdad? Él tiene la última decisión, tengo entendido, en base al proceso que se toma, que los tres tienen la cooperación, psicólogo, trabajador social y un abogado. Okay. Ese es mi punto de vista. Ok, vamos bien, Jarid. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, ese es un ejemplo muy típico de lo cual podemos aplicarlo, como bien lo dijo también la compañera, ¿quién fue que me participó antes? Permítame. Karen explicó muy bien esa parte que usted también desarrolló a partir de ese ejemplo. Les voy a explicar la transdisciplinariedad, porque quien me empezó muy bien a explicarlo, pero le faltó un poquito, pero andaba muy bien, comenzó muy bien. Ese Cirque alemán. Miren, la transdisciplinaridad tiene una característica, y es que a medida que se da la progresión del saber, se realiza una especialización, una preocupación por unir más el conocimiento, ¿ok? Y que éste trascienda más allá. Ustedes saben que una de esas cosas que se manifiesta actualmente es que el conocimiento evoluciona, va cambiando. Lo que hoy sabemos, dentro de una década, el 30% ya no va a servir. El 70% sí nos va a servir y sirve de base para un nuevo conocimiento que trascienda. Por eso se llama transdisciplinariedad. Como bien comenzó el compañero alemán, cuando se dan esas disciplinas, cada disciplina del conocimiento lo que pretende es
encontrar un metaconocimiento que permita desarrollar más allá a partir de modelos, a partir de diferentes elementos que expliquen y que en cierto momento histórico permitan obtener un nuevo conocimiento. Les voy a demostrar lo que yo les estoy diciendo a manera de ejemplo. Todos conocimos a Stephen Hawking, ¿verdad? Que es uno de los científicos más prominentes de este siglo. Él ya falleció y muchos dicen que él debió de haber sido un premio Nobel. Pero se da una situación. La mayor parte de los conocimientos que él propuso, en esa época que él los propuso, no eran conocimientos que se pudieran comprobar. Eran modelos del conocimiento. Recientemente, gracias a las bases de ese conocimiento, de ese metaconocimiento que rebasa y evoluciona a través del futuro, por primera vez durante casi una década se logró fotografiar lo que él, pues para la mayoría de lo que es el ámbito científico, fue un gran boom, que fue fotografiar un hoyo negro en la galaxia, en el universo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él había preparado con otros científicos un modelo y cuando se fotografía ya lo podemos realmente y comparamos el modelo que él había presentado y ahí sí pudimos comprobar lo que él había precisamente propuesto. Así es la transdisciplinariedad. Lo que hoy será más adelante la progresión del saber que se va especializando tiempo a tiempo y haciendo una unidad del conocimiento que se une en diferentes disciplinas para poder ir más allá del conocimiento, que trascienda. Y por eso se llama transdisciplinariedad. Bueno, espero que me hayan comprendido. Ahora vamos a ir a otro tema. Ahí mismo está, bueno, explicamos del concordismo, la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad. Ahora, en la página siguiente, si ustedes se recuerdan, ya se habla sobre la clasificación de la ciencia. Vamos a ver, alguien que no haya participado, ¿verdad? Porque recuerden que estamos tratando de que todos participen. Ya Brian participó, Isis también. Veamos, Fabiana Godoy. Presente. Buenas noches. ¿Dónde está Fabiana? No la encuentro. Aquí, ya la encontré. Ok. A veces no los pongo en primer plano porque digo yo, les va a dar pena después salir en el video. Entonces mejor por eso los pongo en galería y aunque no se escuchemos, pero lo importante es que participen. Fabiana, en el video de la clasificación de la ciencia, hay un señor epistemólogo que ya no está en vida, ya no está físicamente, pero que hasta el momento ha propuesto la clasificación de la ciencia más aceptada. ¿Se recuerda usted cuál fue esa clasificación? Creo que fue Carl Hempel y fue cuando habló de las ciencias formales y también de las ciencias empíricas. Ah, así es. Entonces, él divide, ¿verdad? La ciencia en dos. En la ciencia formal y las ciencias fácticas o empíricas. ¿Cómo se dividen las fácticas y empíricas a su vez? Estaban naturales y sociales. Así es, sí. ¿Me puede decir algunas características que tienen, por ejemplo, las ciencias formales en relación a las ciencias fácticas? Tal vez alguna diferencia o algunas características de cada una. Bueno, en las fácticas, en el ámbito natural, pues estas estudian los fenómenos no productivos por el hombre. Y pues en las sociales se ocupan de la creatividad humana. Ya de las formales, ahí sí no, pues son los objetos. ¿Qué ciencias son las que aparecen más en las formales? A ver, en las formales se especificaban más en la lógica y en la matemática. Ok. ¿Qué tiene la matemática? Si usted se fija, la matemática trata más que todo entes ideales. ¿A qué me refiero con un ente ideal? Yo sé que la mayoría estudió Derecho porque no les gustan los números. Esa fue la primera decisión que tomé, aunque yo empecé a estudiar arquitectura cuando estaba más hipote.
Pero cuando hablamos de un ente ideal, si usted se fija, la matemática, ¿qué son? Números. Números. Números que se manejan en la cabeza, símbolos. La física también así es. La lógica son reglas del conocimiento, ¿verdad? Entonces, si se fija, así es como trabajan las ciencias formales, es más demostrativa, a diferencia de la ciencia práctica o empírica, que ya es más, ahí sí vemos la realidad. Como bien dijo usted, lo natural, ¿cómo lo evidenciamos? A través de la observación, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, ¿cómo sabemos cómo aplicar una determinada norma? Viendo los casos en particular o problemas sociales. Noris, dígame Noris Gómez. Es que en esta clasificación, en la clasificación lo que yo le entendí también es que las formales, la fuente de las formales es el razonamiento. Y en las empíricas, la fuente es la experiencia. Por eso es que, digamos, en las formales está la lógica y la matemática, ¿verdad? Y en las de la otra, que es la fuente de la experiencia, tenemos las que mencionaba la compañera, que pueden ser las sociales, que es la sociología, la historia. Bueno, algunas de esas me recuerdo. Sí, que esas son ciencias prácticas. Son ciencias pragmáticas. Dígame, Brian. A mi parecer, creo que las ciencias como la matemática y la física son correctas. Es muy difícil que tengan un error porque una fórmula matemática siempre va a dar un resultado que ya se puede calcular. Va a ser correcto, igual que la química. Mientras que las prácticas o empíricas como la sociología no sabemos qué va a pasar, todo va a ser dependiendo del futuro y el comportamiento de la sociedad, basándonos en la historia. Así es, sí. Muy bien. Si lo vemos desde esa perspectiva, lo que tienen esas ciencias es lo que nosotros llamamos es que son demostrativas o en cuyo caso son verificables o tienen precisión. Y ojo, la característica de la precisión, si ustedes ven más adelante el video de la aproximación del conocimiento científico, cuando hablamos de que la ciencia es precisa, es en la medida que sea posible. ¿Ok? Porque recuerden que como la ciencia y el metaconocimiento, ¿por qué le digo meta? Porque no es conocimiento ahora, pero más adelante lo va a ser, ¿verdad? Entonces me refiero a la metaconocimiento al decir de que en algún momento dado ese conocimiento ya va a dejar de ser un modelo y se va a convertir ya en una ley del conocimiento, ¿ok? Y es en la precisión y en la medida de lo que sea posible. Ok, vamos bien. Tenemos todavía unos minutitos. Estaba leyendo también algunos mensajes. Bueno, Alejandra. Pero ya lo cambió. Es Luis Berríos. ¿Lo pudo cambiar, Luis? Abogado. Yo, Brian Rubio. Ajá, dígame. Abogado, mire, no prendo la cámara porque estoy en el carro recibiendo clases y porque donde vivo hay un cumpleaños, entonces no me dejan, ¿me entiende? Ok. Disculpe, abogado. No se preocupe, está bien. Bueno. No, abogado, sino es que fíjese que la vez pasada yo estaba leyendo que la diferencia entre las ciencias formales y la ciencia práctica tiene por objetivo de estudio ideas extractas, ¿verdad? A la ciencia práctica, ¿verdad? Y la ciencia práctica estudia los hechos de la naturaleza y la ciencia en general del cuerpo, ¿verdad? Sí. Que da ideas decía que daba ideas a la característica del conocimiento racional, sistemático, variable y falible. Así estaba leyendo yo la vez pasada, abogado, bueno, no fue la vez pasada, sino cuando llevaba la clase del periodo pasado. Sí, no, pero está bien, está bien. Y esas son algunas de las características que tiene precisamente, o las diferencias entre las ciencias formales y las ciencias fácticas o empíricas. Bueno,
Vamos a dejar un poquito ahí la clase 1 y vamos a ir al material de, no, permítame, ya les voy a decir cuál material. Es el material de, no es el de, permítanme, para explicarles un poquito. Vamos a ir a la actividad. Ok, ya. Es el material de Ángel Giraldo. Hoy sí, ya me recordé. En el material de Ángel Giraldo, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de la clasificación de las ciencias se pueden diferenciar entre sí, pregunta de examen, por su objeto, por su método y por su fin. ¿Ok? El derecho, el objeto es regular los comportamientos de una sociedad en un momento histórico determinado. El método, la interpretación jurídica. Y el fin es las fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Son dos. ¿Ok? Pregunta de examen también. Las fuentes formales están constituidas por la ley, que es la fuente principal, y por las fuentes subsidiarias. Las fuentes subsidiarias son aquellas que en algún momento dado, a falta del derecho escrito, ¿ok? Porque, ojo, nuestro derecho tiene diversas fuentes. La primera fuente es el derecho que está estipulado por escrito. Y fuera de ello tenemos, por ejemplo, la costumbre. Pero ojo, cuando la costumbre se hace ley, en el Código Civil lo establece. La costumbre se considera como una fuente principal siempre y cuando el derecho la reconozca como tal. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en un material que aquí yo les voy a compartir, permítame, quiero que ustedes lo miren. Se lo voy a compartir en el enlace para que ustedes lo miren, que es la clasificación de las ciencias, perdón, la clasificación de las fuentes del derecho, ojo, ¿verdad? Pero las fuentes del derecho hondureño, ¿ok? Se lo voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Ahí les mandé el enlace. Si abren ese enlace, se lo voy a compartir ahorita en pantalla. Vamos a ver si lo logramos ver. Ahí está. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque esto es también parte de la clase. El derecho, las fuentes del derecho hondureño son tres. Las normas de derecho escrito, las de derecho consuetudinario no escrito y las fuentes de derecho jurisprudencial. Esas son las tres fuentes. Por eso les compartí ahí precisamente el enlace para que ustedes lo puedan compartir. Ahora, ¿por qué les traigo a colación eso? Porque dentro de la investigación de las dos actividades primeras que ustedes hicieron en grupo, dentro de esa explicación de lo que es el derecho como ciencia, de lo que es la interpretación jurídica, de lo que son los métodos de interpretación y lo que es el derecho en la praxis, ustedes lo deben de entender. Hay preguntas de examen sobre eso. Y eso está dentro de lo que son las fuentes del derecho hondureño. Y las fuentes del derecho están entre esas fuentes formales que nosotros establecimos. Repito, la fuente principal es la ley. Y la fuente subsidiaria tenemos la analogía, los principios generales del derecho, el negocio jurídico, y tenemos estas que están mencionadas aquí, la costumbre y la jurisprudencia. ¿Ok? Todas esas son fuentes subsidiarias. No se les vaya a olvidar. Entonces, todas esas sirven siempre y cuando el derecho las reconoce como tal. Y aquí hay dos ejemplos, miren. Por ejemplo, en el Código del Trabajo, en el artículo 18, habla de cómo la costumbre, si ustedes se fijan aquí les voy a anotar, miren, la costumbre que aparece aquí, vamos aquí a encerrarla, miren, es reconocida como una fuente formal del derecho, es reconocida por ley.
¿Cuándo se reconoce la costumbre? La fuente subsidiaria es cuando la ley por sí no puede solventar el problema jurídico. Se recuerda que de eso lo hablamos en una clase. ¿Cuál es el problema jurídico? Aquel que está legislado. Pero ¿qué pasa cuando no está legislado? Entonces, el derecho se puede valer de las fuentes subsidiarias, pero siempre y cuando la norma lo reconozca. El artículo 18 es una norma y me habla del área de derecho del trabajo, del derecho laboral. Entonces aquí me dice, miren, en los casos no previstos en este código, o sea, en otras palabras me está diciendo, si dentro de la ley no me puede solventar ese problema jurídico, ¿de qué me voy a valer para solucionar los problemas? Primero, de los reglamentos. Segundo, de las demás leyes relativas del trabajo. En primer término, dice ahí, de acuerdo a los principios del derecho del trabajo, dice. En segundo lugar, de acuerdo a la equidad. Miren, qué bonito, ¿verdad? Y después, ¿de qué me dice? La costumbre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la solución de los problemas jurídicos, la costumbre hace ley. En este caso, en derecho laboral. Miren el derecho mercantil, artículo 1. Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles. En su defecto, ¿qué me está diciendo en su defecto? Que cuando no me pueda cubrir o solucionar ese problema jurídico con lo que está en el código, ¿qué es lo primero a lo cual debo de recurrir? Los usos y costumbres mercantiles. Vaya, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que las letras de cambio y los pagarés se cancelan con timbres de contratación? Sí, ¿verdad? Ustedes han visto. Ahora, yo les digo, la ley de papel sellado y timbres está derogada y se siguen vendiendo los timbres de contratación. ¿Por qué? Porque es una costumbre mercantil reconocida por nuestro derecho. Toda letra de cambio se cancela con timbres de contratación y sobre ella debe ir firmada por el deudor. Y el pagaré también tiene que ir de esa manera. Debe ir cancelada con ese timbre de contratación. Entonces, ¿ven cómo funcionan las fuentes? Si la ley en este sentido no me aplica porque no soluciona el caso concreto con lo que me dice la ley, entonces utilizo la costumbre. Y así también el resto de fuentes. En este caso, ¿cuáles son las fuentes? La analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y ¿cuál me falta? La analogía, los principios, y el negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes entiendan y puedan ir más allá dentro de lo que es el razonamiento del derecho como ciencia. Recuerden, en este material, ya les voy a enseñar el material que les estaba comentando. Voy a borrar este. Voy a dejar de compartirlo. Y el material de Giraldo que me estaba mencionando es este, miren. Este, ¿ok? Aquí, estimados, me resume lo que es la clasificación de la ciencia del derecho. El derecho tiene un objeto, un método y un fin. En el derecho como ciencia me explica el objeto. ¿Ok? Más adelantito habla de cómo trabaja el derecho como ciencia. 2 niveles, dice aquí. Está aquí, en estos párrafos. ¿Ok? Estos párrafos que están aquí. Derecho como ciencia. Aquí me explica el problema jurídico. ¿Ok? Aquí me explica el método. Y más adelante, aquí, me dice cómo debo de interpretar. Aquí me dice la primera dimensión de interpretación y aquí me expone la segunda dimensión. Aquí me dice
cómo funciona el exegético, que son métodos de interpretación, el sistemático y el sociológico. ¿Mm? También me dice aquí cuáles son los problemas que puedo presentar, por ejemplo, al manejar las fuentes. ¿Ok? Y más adelantito me dice en la práctica cuáles son los problemas del derecho. Aquí está el primer problema, miren, aquí, ¿ve? El primer problema. Vaya, ¿cómo yo voy a saber y voy a tipificar un delito si no veo las características del mismo en la ley? ¿Cómo le voy a decir a un cliente que lo que tiene que hacer es un contrato de arrendamiento y no un contrato de comodato? Porque en la praxis, el derecho, lo primero que yo debo de ver son los hechos relevantes que me sirven de base para formular los problemas jurídicos. Y segundo, debo de ver la forma de probar precisamente esos hechos. Bueno, ¿cómo yo voy a comprobar y cómo voy a hacer yo ese contrato de arrendamiento? ¿Y cómo yo voy a solventar, digamos, un problema que exista entre el arrendador y el arrendatario? Antes de irme a la ley, tengo que irme al contrato, porque es un acuerdo entre partes. Y si no encuentro solución en él, entonces me voy a ir a la ley. Y si no encuentro solución en él, me voy a ir a las fuentes subsidiarias. A la analogía, si la ley me lo dice. Al acuerdo de voluntades, que es el negocio jurídico, si la ley me lo dice. A la jurisprudencia, si yo encuentro un aspecto jurídico que se haya convertido en jurisprudencia. O a la costumbre, así como les cité los ejemplos que ahí están. ¿Ok? Ahora, yo les explico estos, estimadísimos, para que ustedes el día del examen tengan una conciencia de cómo más o menos van a ser precisamente las preguntas. Cada una de estas preguntas van en este mismo sentido dentro de lo que es la evaluación. ¿Ok? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Noris y le puedo decir, Noris, y le puedo poner ahí dentro de la selección múltiple que pueda tener, le puedo poner características de las características del conocimiento científico. Hay 3, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sistematicidad, objetividad, racionalidad. Hay 3 características al lado izquierdo y aquí hay 3 menús desplegables. Y de ahí tengo que escoger una de ellas y las tengo que cuadrar con la definición que esté al otro lado. Van a haber 3 afirmaciones. ¿Ok? Más o menos así son las preguntas tal como las hicimos de esta forma. Para que ustedes tengan una idea de cómo tenemos que prepararnos y cómo tenemos que estudiar. ¿Quiénes son los presocráticos? Pregunta de examen. ¿Cuál fue el mayor aporte de los griegos? Pregunta de examen. ¿Cuál es la clasificación de la ciencia? ¿Y quién la propuso? Carl Gustav Hempel, como bien lo dijeron ahí en el chat. ¿Ok? Entonces, cada una de estas dudas las vamos a ir desarrollando de esta manera y quiero que por favor más o menos me vayan captando cómo hay que prepararse precisamente para el examen. Yo sé que me hubiera gustado de repente haber tenido otra clase con ustedes y haber hecho un repaso más, pero como quien dice, lastimosamente nos cayó dentro de lo que es el feriado morazánico. Y recuerden que dentro del feriado morazánico, pues nos dieron toda la semana, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver hasta el día del examen. Así que sí les voy a recomendar que todas las actividades, ojo, todas las actividades, yo mañana sábado las voy a modificar y la fecha de entrega es hasta el viernes 15 de octubre. ¿Se acuerdan que yo les dije? Todas, todas, todas. Foros, actividades 1, 2, 3 y 4 van a estar programadas hasta esa fecha para que ustedes tengan tiempo suficiente para poder contestar, para poder reunirse en grupo, para poder trabajar y para poder entregar cada uno de los trabajos. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna duda, estimadísimos, hasta aquí.
No, abogado, todo en orden. ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, estimados, pues nos veríamos hasta el martes 12 de octubre. El día del examen no vamos a tener, sesión de videoconferencia. Yo voy a disponer el segundo parcial exactamente el día martes para que ustedes ya lo puedan ver, pero legalmente lo vamos a terminar hasta el día viernes de esa semana, ¿ok? Para darles oportunidad, yo me reúno con ustedes nuevamente el martes para ver cómo vamos con las actividades, cómo vamos con las entregas, y dependiendo de eso vamos a ver cuándo iniciamos la segunda unidad. Yo pienso iniciar la segunda unidad el jueves, que es precisamente el jueves 14 de octubre, ¿verdad? Aunque legalmente la tengo que iniciar desde el 12, ¿verdad? Pero para darles oportunidad lo vamos a hacer de esa manera. Si tienen dudas durante la semana, yo no voy a viajar, aquí voy a estar en casa, voy a estar tranquilito, me pueden preguntar, me dan su tiempito para poderles contestar, ¿verdad? Y de esa manera. Lisandro, el examen es el lunes, ¿verdad? Lunes 11 de octubre. Recuerde que es de acuerdo a, ya les digo, creo que aquí está. Les voy a enseñar antes que nos retiremos, porque yo sé que ya son las 8:04. Aquí está. Miren, aquí está el calendario, ¿verdad? Entonces, las clases de 7 a 8 p.m. es el 11 de octubre, ¿ok? Entonces, les deseo éxitos, ¿ok? Y espero que el día que nos toque hacer el examen, pues no hay inconvenientes. Recuerden de que el examen va a estar dispuesto desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Y les vuelvo a repetir, voy a estar pendiente ese día lunes por cualquier situación que se les pueda presentar, ¿verdad? Estamos para servirles. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, estimadísimos, cuídense mucho. Aprovechemos esta semana y si Dios lo permite, nos vemos la subsiguiente semana. Felices vacaciones y si pueden aprovechar a estudiar un poquito esta semana, háganlo, ¿verdad? Yo sé que de repente, pues también a veces necesitamos un poco de descanso y lo vamos a aprovechar también para eso, ¿verdad? Así que si pueden distribuir bien su tiempo, traten de hacerlo, ¿ok? Y estamos a la orden. Cualquier duda, escríbame, no se preocupen. Eso sí, que no me escriban a las 12 de la noche. Ayer, por ejemplo, alguien me escribió a las 12 de la noche. Estaba despierto, pero no le iba a contestar. Imagínense que me hubiera visto mi esposa. ¿Qué va a pensar? Abogado. Dígame, Brian. ¿Cuánto dura el examen, abogado? Dura 50 minutos. ¿Y cuántos intentos tenemos? ¿Solo uno o dos, abogado? Es un intento, Brian. Ah, ok. Dale, gracias. Sí. Abogado, ¿y va a estar puesto para hora clase o va a estar abierto todo el día? Va a estar abierto desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. A cualquier hora se pueden meter. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Eso sí, no se vayan a meter a las 8:50 porque solo les va a quedar 10 minutos. Métanse por lo menos una hora antes para que les queden los 50 minutos que ahí está establecido. ¿Verdad? Y no se preocupen, no puse respuesta breve, que es lo que más nos mata. ¿Verdad? Más que todo va a selección única, selección múltiple, verdadero y falso. Creo que esos son 4 ítems, pero son de los que más conocimos, ¿verdad? Así que esta es la primera vez que van a estar en la evaluación, no viene difícil. Si leen y estudian, les va a ir súper bien. Pero sí vienen bastantes preguntas, wow. En promedio, recuerden que son 60% de examen, entonces las preguntas oscilan entre 2%, 3% y 4%. Eso significa que más o menos son de 25 a 30 preguntas, por ahí, ¿verdad? Así que tienen suficiente tiempo. Yo contesté el examen en 7 minutos.
y alguien que estudie. Porque lo hizo, licenciado. Sí, Karen, sí, yo lo sé, pero si alguien que estudie, por lo menos en 25 minutos lo tiene bien contestado. Así que más bien debería de ser menos tiempo, pero se los dejo en 50 minutos. Una para hora que mejor, tengan Liz. suficiente. ¿Ah? Una hora mejor. Probemos Hora y ahorita media, abogado. en este primer examen, ¿verdad? Probemos ahorita. Van a ver que no les va a ir mal. Dígame, Lisandro. Y nosotros tendríamos que estudiar de qué tantos folletos. ¿De? De esto de la unidad del conocimiento y así, ¿verdad? Solo eso. Mire, si quieren les digo ahorita antes que se retiren. ¿Está bien? Sí, dígalo. Bueno, pues miren, ¿ve? De este, aquí logran ver, ¿verdad? Miren. Sí. Aquí aparece este material. Este material es un material resumen de la unidad 1. Ese tienen que estudiar. ¿Ok? Y tienen que estudiar lo que está precisamente en cada una de las clases. ¿Ok? Ahora, en cada una de las clases el contenido está en lo que es la lección, en esta clase 1, y en este material, aquí en el grupo de discusión, les viene este material. Este material tienen que estudiarlo. No se les vaya a olvidar. Introducción de Ángel Giraldo. Este es contenido del examen. Y de ahí nos vamos a la clase 2. De aquí, ustedes tienen que estudiar lo que está aquí en la lección. Y en la clase 3, tienen que estudiar lo que está aquí en la lección. ¿Verdad? Recuerden que ya los foros, las actividades ya son evaluadas dentro del contenido. Entonces, es el material en PDF, el contenido de cada una de las clases que está en la lección y el resumen de Ángel Giraldo, el material. Eso es lo que va a venir en el examen. ¿Ok? Gracias, abogado. Así rapidito. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Bueno, pues cuídense y Buenas noches. pórtense bien en la Gracias, semana abogado. morazánica, ¿verdad? Buenas noches, abogado. Gracias, Vaya, igual. pues buenas noches. Noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches.